Andrea. Muy buenas noches, bienvenidos a todos a nuestra acostumbrada sesión de Excel. Pues vamos a continuar viendo unos temas que cada vez son más interesantes. Vamos a seguir jugando con las funciones. eh, Comenzamos a ver las funciones lógicas en la sesión anterior y hoy vamos a continuar con más funciones lógicas, vamos a continuar anidando funciones. Pero antes de ello, les había dejado un ejercicio. No sé si alguien lo logró resolver, pero por si las dudas, vamos a resolver el ejercicio que planteamos la sesión anterior. El ejercicio que les había planteado era este. Teníamos un listado de personas, fue el mismo que empleamos en la sesión anterior, y el objetivo era clasificar las edades de las personas de acuerdo a los parámetros que establecimos o que se estableció en la sesión anterior. Entonces, de acuerdo a estas edades, entonces íbamos a indicar si la persona era un niño, adolescente, adulto, adulto mayor. Entonces, para lograr ese ejercicio, teníamos que hacer varias cosas. En la sesión anterior habíamos hecho por aparte el cálculo de la edad, pero como ya sabemos manejar funciones anidadas, es decir, una dentro de la otra, y ya podemos hacer cálculos, entonces el objetivo, ¿cuál es? El objetivo es construir una función anidada que me resuelva todo en un solo ejercicio, no en varias columnas, en una sola celda. Entonces, voy a hacerlo por partes para que recordemos. Bueno, si quisiéramos inicialmente, este dato que tenemos acá, no lo podemos utilizar como una fecha porque está en tres columnas por aparte. Sin embargo, nosotros vimos cómo se hacía para poder interpretar como una fecha. Vimos una función en sesiones anteriores. ¿Quién se acordará qué función vimos mediante la cual podíamos detectar o podíamos convertir a una fecha un dato? La función que vimos es la siguiente. Voy a empezar a construir de adentro hacia afuera. Podría comenzar directamente eh, con el sí condicional, pero voy a hacer de adentro hacia afuera y la voy armando poco a poco. Nosotros vimos una función que se llamaba fecha. Esta función fecha tenía tres argumentos o tiene tres argumentos. Dábamos tres datos por separado, tres datos numéricos. Un dato superior a 1900, aquí me indica, realmente es un número superior al año 1900. ¿Y por qué es superior al año 1900? Porque les había dicho que las fechas en Excel se manejan a partir del 1 de enero del año 1900. En mes tenemos que colocar un número que vaya de 1 a 12. Esta sí es más obvia porque tenemos de 1 a 12 meses. Y en día debemos colocar un número de 1 a 31. También esta es más obvia porque pueden haber 31 días en un mes. Entonces, cuando damos estos tres datos, en este cuadro de diálogo podemos ver que ya directamente me está construyendo una cifra. Y esa cifra nosotros habíamos visto en sesiones anteriores que representa la cantidad de días que transcurrieron a partir del 1 de enero del año 1900. Entonces, estos tres datos, él los convierte a una fecha, así como la maneja Excel. Perfecto, ya tenemos una fecha. Pero resulta que el objetivo es averiguar cuál es la edad de estas personas. Para averiguar la edad de esas personas, entonces, ¿qué se hacía? Se empleaba, se le restaba a la fecha actual la fecha anterior. Entonces, aquí ya empiezo a unir lo siguiente. Entonces, a la fecha de hoy le resto la fecha que acabé de construir. Y a esa fecha o a ese cálculo, que en este momento, si le doy enter y lo convierto a número, me va a mostrar qué, me va a mostrar la cantidad de días que tiene esa persona, pero el objetivo es la cantidad de años. Entonces, ¿qué hacíamos? A esto lo poníamos entre paréntesis y lo dividíamos entre 365. Al dividirlo entre 365, pues ya tengo las edades. Bien, entonces ya estaría la primera parte, tener las edades. Ahora, el objetivo es ¿cuál? Indicar si es menor o igual a 13, es un niño, bueno, hasta 13, menor de
si menor o igual a 13, un niño, menor o igual a 18, adolescente, etc. Entonces, debemos emplear un sí condicional. Pero como el objetivo es hacer todo en esta misma celda y autollenar, entonces, ¿qué significa? Me toca llevarme esta fórmula que ya analizamos, la voy a copiar acá, ya que está en memoria, voy a borrar lo que estoy haciendo, lo que hice acá previamente, y ahora sí nos vamos al sí condicional. Entonces, nosotros hemos visto un sí, ese sí también maneja tres argumentos. Acuérdense que hay funciones que pueden manejar muchos más argumentos y hay funciones que incluso no tienen argumentos. Bien, entonces la prueba lógica es ¿cuál? Es que la edad, para el primer caso, sea menor o igual a 13. Entonces, ¿de dónde sacamos la edad? Del cálculo que acabamos de hacer. Entonces, aquí colocamos. Todo este cálculo representa la edad. Entonces, si esa edad es que es menor o igual a lo que establecimos en parámetros, entonces menor o igual a este 13, de una vez voy a fijar el 2 para no tener problemas de autollenado. Entonces, si eso es verdadero, entonces decíamos que se podía colocar un texto directamente. En este caso es el texto que tenemos en la hoja parámetros. Entonces, ¿cuál texto es? Que es un niño. Entonces, vamos a fijar la fila 2. Ahora, si esto es falso, tenemos que hacer otro análisis con la siguiente edad. Es decir, necesitamos otro sí condicional. Cuando estamos construyendo a través de la caja de diálogo, sobre todo cuando estamos aprendiendo, es más práctico construir una función grande a través de la caja de diálogo porque nos olvidamos de dónde se ponen los paréntesis y de dónde se pone el punto y coma para separar los argumentos. Entonces, como ya tengo el cursor dentro de la sección de falso, nos vamos nuevamente al desplegable y les decía en sesión anterior, acá tengo las funciones usadas recientemente, pero si no estuviera aquí el sí condicional, pues debo ir a más funciones, buscar la categoría correspondiente, en este caso el sí es de lógica, elegimos la función sí y acá viene la siguiente prueba lógica. Y veíamos que en la barra de fórmulas se va construyendo y también aquí en la celda se va construyendo la función. Bien, ahora la siguiente prueba lógica, ¿cuál es? Es nuevamente volver a analizar la edad. Como la edad ya está en la memoria, el cálculo de la edad, entonces pego nuevamente ese cálculo y le decimos si esto es menor o igual a qué, entonces viene la siguiente comparación, menor o igual a 18. Entonces, si es menor o igual a 18, voy a fijar nuevamente la fila 3, perfecto. Si eso es verdadero, entonces vamos a decirle que es adolescente y vuelvo a fijar la fila 3. Ahora, si es falso, nuevamente tenemos que poner otro sí condicional. Entonces venimos acá al desplegable. Como ya lo utilicé recientemente, no se les olvide que antes de hacerle clic a ese desplegable, aquí deben ver el cursor. Ya está el cursor ahí. Si el cursor está en otro lugar, se nos puede dañar todo lo que estamos haciendo. Como ya está el cursor, entonces con confianza escojo acá el sí condicional y viene la siguiente comparación. Entonces vuelvo a pegar el análisis que hice previamente. Ahora, esto es el cálculo que había hecho previamente para la edad. Si esto es menor o igual, volvemos a parámetros. Ahora vamos a compararlo con 28. Fijamos una vez más el 4 para que al autollenado nos lo haga correctamente. Y si es verdadero, entonces viene el siguiente mensaje. Entonces es joven. Ahora, si esto es falso, entonces debemos analizar una posibilidad más. Entonces, si esto es falso, viene un sí adicional y en este sí adicional, entonces una vez más, si esta edad es menor o igual a qué? Al último parámetro que tenemos que es 60. Entonces, si es menor o igual a 60, nuevamente fijamos la fila 5. Si eso es verdadero, entonces nuevamente en parámetros le decimos que es adulto y en este caso, por defecto, nos queda la última opción, que es si no es ni niño, ni adolescente, ni joven, ni adulto, ¿qué nos queda? Tiene que ser adulto mayor. Entonces, si es falso, le hacemos clic al correspondiente elemento de adulto mayor y también vamos a fijar la celda correspondiente. Bien, entonces se construyó una función anidada. Voy a presionar aceptar, ya me aparece un resultado.
Vamos a ampliar aquí el tamaño de la barra de fórmulas para ver y vemos que se construyó una función que es algo compleja. Esta función se pudo haber escrito, ¿sí? No tenía necesidad de utilizar las cajas de diálogo a quienes no les gusta usarla, pero, eh, es más práctico cuando ustedes están aprendiendo que todo lo manejen a través de cuadros de diálogo. Cuando ya sean más diestros, uno puede sentarse y escribir de memoria todo. Es decir, si hiciera igual de memoria todo, pues sería igual si abro paréntesis, perdón, abro paréntesis, después de abrir paréntesis, pues tendría que entonces hacer los correspondientes cálculos, abro paréntesis, hoy, abro y cierro paréntesis, menor, fecha, es decir, todo se puede escribir, pero es mucho más complejo cuando no tienen experiencia. Digamos que yo ya me sé de memoria las funciones, pues lo puedo ir construyendo acá, como yo estoy haciéndolo en este ejemplo. Y si alguno de ustedes pues ya tiene la experiencia, pues lo puede hacer así. Cerramos paréntesis acá, vuelvo y cierro un paréntesis acá. Entonces, el problema de escribirla es que si se me olvida cuántos paréntesis abrí, cuántos punto y coma, etcétera, se me vuelve más complejo. Entonces, prefiero que lo hagan con el cuadro de diálogo, así como lo acabamos de hacer. Entonces, pueden comenzar escribiéndolas, como lo hicimos, y luego de tener la función, pues es llamar al cuadro de diálogo con f de x, que es este botoncito que está acá, o también podríamos llamar al cuadro de diálogo directamente presionando la combinación de la tecla Shift más F3. Es decir, si no es escribirla, sino aquí lo escribes para que lo vean, pero aquí si presiono Shift sostenido y F3, pues me muestra el cuadro de diálogo, o si ustedes van a la ficha fórmulas lógicas, escogen la función correspondiente, también pueden mostrar el cuadro de diálogo. Entonces, para hacerlo paso a paso, cuando están aprendiendo, va a ser más práctico con ayuda de los cuadros de diálogo. Voy a darle doble clic y ya me calculó todo lo demás. Entonces, esto que acabamos de hacer era el primer ejercicio que había planteado. Ahora, el segundo que les planteé era colocar el nombre del mes de nacimiento. Todos estos ejercicios pueda que se puedan resolver de otra forma, pero el objetivo es implementar por ahora o practicar con las funciones lógicas y en este caso el sí. Entonces, el objetivo es a través de este número poner si es enero, febrero hasta diciembre. Entonces, en parámetros voy a establecer aquí el número del mes y al frente el nombre del mes. En el nivel básico les enseñé a hacer series, entonces les enseñé que uno podía colocar un número, que se podía colocar el nombre del mes y vimos que se llamaba algo llamado autollenado, que cuando hacíamos el autollenado, él me generaba la serie. Entonces la serie la llevamos hasta diciembre y ocultamos la cinta de opciones con el doble clic que les enseñé en el básico. Bien, entonces con esta información vamos a hacer un sí condicional que me resuelva ese ejercicio. El objetivo de esos ejercicios es que ustedes practiquen y afiancen conocimientos, ¿no? Bien, entonces, voy a comenzar con el sí tradicional. El objetivo es colocar el nombre del mes de acuerdo a este mes. Voy a llamar al cuadro de diálogo. En esta oportunidad presiono Shift F3. Me muestra el cuadro de diálogo. Listo. Primer argumento. Entonces, el objetivo es comparar si este número que está acá es igual a. Cuando ustedes hacen la comparación, a veces uno mentalmente dice, este es marzo. Y cuando van a hacer la comparación en la otra hoja, directamente se van al mes. ¿Qué es? Ese es un error. Ustedes cuando hagan esa comparación, hagan de cuenta que no están viendo esta información, ¿sí? No la miren porque eso a veces los confunde. Ustedes simplemente están diciendo que van a comparar lo que haya en esa celda. No importa lo que haya. Entonces, cuando le digo la prueba lógica, compáreme lo que haya. No sé qué es lo que hay. Compáreme lo que haya y compárele con el primer valor que estoy proponiendo, que en este caso es 1. Fijo la fila 2. Entonces, si fuese ese valor, ¿qué necesitamos que ponga? El valor que está al frente, que es enero, y vamos a fijar ese 2. Si eso es falso, entonces viene el siguiente sí. En el siguiente sí, pues viene la siguiente comparación. Y la siguiente comparación, todas las comparaciones
las debo hacer con el mismo valor que está en la misma fila, ¿no? A veces he visto en clases presenciales que empiezan a mirar las celdas de abajo. No, siempre deben comparar, es solamente el dato actual. Entonces, nuevamente, lo que hay en esa celda, nuevamente, lo comparo con el siguiente posible valor. Entonces, el siguiente posible valor es el que está aquí. Ya habíamos comparado febrero, ahora vamos a comparar este que está acá. Nuevamente volvemos a fijar. Si eso es verdadero, entonces colocamos lo que aparece al frente, que era este. Volvemos a fijar la fila. Si eso es falso, entonces viene la siguiente comparación. Ese era el ejercicio que tenían que hacer de tarea para que afianzaran, para que practicaran. Entonces seguiría abril. Bien, si eso es verdadero, entonces el dato correspondiente que está acá, volvemos a fijar. Si es falso, entonces, en la sesión anterior yo les conté cuántos sí condicionales. ¿Quién se acordará cuántos sí condicionales? Entonces ya lo comparé con, el anterior fue con L5, ahora voy a compararlo con el 6. Voy a fijarlo acá. Si es verdadero, entonces ponemos el mes correspondiente de acá. Lo vamos a fijar. Si ustedes se dan cuenta, ya empezamos a hablar de un tema de paciencia. Esto es de paciencia, nada de desesperarse a la hora de construir funciones lógicas. 7, sigue junio. Bueno, dejémoslo hasta ahí, pero la idea es esa. Voy a ponerlo hasta julio para no seguirlo construyendo, pero el objetivo es ese, ¿sí? Entonces, y supongamos que el último fuese, bueno, no voy a dejar el último para ver qué aparece cuando no ponga nada. Voy a presionar aceptar y si le damos doble clic, cuando aparezca falso, ¿por qué razón aparece falso? ¿Por qué podrá ser? ¿A alguien se le ocurre? Aparece falso porque solamente lo hicimos hasta julio, no lo hice, perdón, lo hice hasta junio, no lo hice hasta julio, lo hice hasta la fila 7. Entonces, si miramos el sí condicional que construimos acá, lo último que analicé fue el dato 7. Si me hubiese equivocado, digo, uy, acepté sin haber terminado y quiero volver a continuar y completar lo que me hace falta, pues simplemente se le hace clic a f de x y uno empieza a analizar qué le hace falta. Si aquí es complejo analizarlo, desplegamos la barra de fórmulas, vemos todo lo que se ha construido y aquí voy viendo. Nuevamente, como les decía, este es el primer sí, vemos el sí y el sí anidado. Me paso al segundo sí, entonces veo el sí anidado en la parte falsa. Me paso al tercer sí y así sucesivamente voy viendo cuál es el que me hace falta. Entonces llega el último sí, agreguemos uno más. Entonces nuevamente sí condicional. Nuevamente voy a comparar el mes que se encuentra con parámetros en la fila, en este caso 8, que era julio, y voy a colocar el mes correspondiente. Entonces, esa era la forma como se iba construyendo poco a poco. La idea es que ustedes lo terminen. Ya les di eh, la forma como se construía. Entonces, la idea es que poco a poco lo vayan construyendo hasta que por fin les dé todos los meses. Ese es un método de resolver el ejercicio con sí condicionales. Más adelante veremos otros métodos, pero en algún momento ustedes van a tener que trabajar sí condicionales complejos. De eso no se pueden salvar. Se pueden salvar de poner 12, 11 sí condicionales para ya los meses, pero para otros casos no. Y máximo ustedes pueden colocar 64 anidaciones. En mi trabajo yo he tenido que hacer muchísimas anidaciones y uno tiene que estar pendiente de cómo las está construyendo. Bien, entonces ese era el ejercicio que estaba planteado de tarea. Ahora, entonces les queda para que lo terminen, vuelvan a construirlo y lo terminen, y vamos a continuar con las funciones lógicas. Resulta que hay algunas funciones lógicas, aquí lo que estoy utilizando son unos símbolos de los circuitos, si de pronto vieron física,
bueno, creo que es en física, en los primeros niveles de física que están viendo o que van a ver estos símbolos. En la lógica booleana se maneja el y, el o y el no. Acá en Excel sucede exactamente lo mismo. Estos símbolos no son de Excel, sino los quise poner para representar que ustedes pueden tener dos entradas como mínimo y una salida. Dos entradas como mínimo y una salida. Entonces vamos a recordar, si ya vieron algo de lógica matemática, entonces vamos a recordar ese temita de las tautologías. Entonces vamos a ver una función que se llama, bueno, mm, se construyen unas tablas de verdad para analizar cómo funcionan, eh, cómo trabajan estas funciones. Entonces resulta que a nosotros nos habían enseñado que podíamos tener un valor llamado P, un valor llamado Q, y podíamos tener un análisis, voy a poner aquí en inglés por ahora, P, ¿qué pasa cuando tengo P y cuando tengo Q? Y en esas tablas de verdad nos daban unos valores. ¿Qué pasaba si era verdadero, si era falso? Entonces, voy a armar esta tabla de verdad con funciones de Excel. Resulta que en Excel nosotros tenemos en funciones lógicas una función llamada verdadero y una función llamada falso. Voy a elegir la función verdadero. Si le doy presión a aceptar, vemos que aquí en el cuadro de diálogo me dice que esta función no tiene argumentos. Entonces, como esta función no tiene argumentos, simplemente presiono aceptar y me aparece la palabra verdadero. Si le doy doble clic a la celda, ustedes pueden comprobar que tienen la sintaxis que les enseñé en el nivel básico de una función. Entonces, a este primer valor verdadero que nosotros tenemos, ahora al frente puedo poner un valor falso. Como les había mostrado en funciones lógicas, también tengo un valor falso. Entonces, cuando armamos estas tablas de verdad, cuando manejamos para entender este y, nosotros poníamos lo siguiente. Entonces, puede ser eh, de la siguiente forma. Voy a copiar acá. Entonces, ¿qué pasa si esto es verdadero y falso? ¿Qué pasa si esto es verdadero y verdadero? ¿Qué pasa si esto es eh, verdadero acá y verdadero acá? ¿Y qué pasa si esto es falso acá? ¿Y qué pasa si esto es falso acá? Entonces, así hacíamos esas tablas de verdad. Y en esas tablas de verdad, nosotros decíamos, si este es verdadero y el segundo es verdadero, ¿el resultado qué es? No sé si alguno de ustedes habrá visto ya esas clases. Y si no, pues entonces aquí lo vamos a resolver. Habíamos visto que si este es verdadero y este es falso, el resultado es falso. Que si el primero es falso y el segundo es verdadero, el resultado es falso. Que si el primero es verdadero y el segundo es verdadero, el resultado es verdadero. Y si este es falso y este es falso, el resultado es falso. Bien, entonces, resulta que acá en Excel existe una función lógica que se encarga de comparar esos valores y esa función lógica es el y. Entonces, aquí puedo decirle, bueno, analíceme este primer valor lógico y luego analíceme este segundo valor lógico. Después de que lo esté analizando, entonces, ¿qué me va a resultar? Vemos que efectivamente lo que les había dicho, falso. Falso, verdadero, falso. Verdadero, verdadero, me da verdadero. Y falso me da falso. Es decir, en el único caso que me va a dar verdadero es este. Este y acá está empleado solito, pero este y lo podemos emplear anidado en algún momento. Entonces, esta sería la tabla de verdad del y. Pero resulta que también puede emplearse una tabla para el o. Entonces, por ahora lo voy a colocar en inglés. Hay un símbolo, hay unos símbolos para ello, pero pongámoslo por ahora en inglés. Entonces, ¿qué pasa si el primero es verdadero y el segundo es falso? ¿El resultado qué es? ¿Falso o verdadero? El resultado es verdadero. Si el primero es falso y el segundo es verdadero, ¿el resultado qué es? También debería ser verdadero. Si el primero y el segundo son verdaderos, el resultado debe ser verdadero. Y si los dos son falsos, el resultado debe ser falso. Vamos a comprobarlo analizando esos valores lógicos, ¿no?
Digo que estos son valores lógicos porque acá tengo la función, ¿no? Esto es una función. No siempre, si tengo aquí la palabra verdadero, este es un texto, ¿sí? No siempre Excel lo va a evaluar como un valor lógico. Entonces, simplemente me aseguro que son dos funciones, sé que son valores lógicos, entonces nuevamente voy a emplear una función lógica que en este caso es el O. Entonces, si el primero es verdadero y el segundo es falso, vamos a ver qué me devuelve verdadero. Vamos para el siguiente caso, verdadero como habíamos dicho, para el siguiente verdadero y para el último falso. Estas funciones que acabamos de emplear, tanto el I como el O, son funciones de muchísima utilidad cuando estén ustedes trabajando. Cuando estén haciendo ciertos análisis van a ser fundamentales. La función verdadero les decía que tiene un argumento, que tiene cero argumentos. Si lo di f de x, cero argumentos. La función falso, cero argumentos. La función y, si le doy f de x, me muestra que tiene un argumento, que tiene dos argumentos, me aparece un tercero, me aparece un cuarto, y van incrementándose los argumentos. A medida que le hago clic, se van incrementando. Y aquí en el cuadro de diálogo me dice que podemos emplear máximo 255 condiciones o 255 valores lógicos. No se les olvide que las condiciones las vimos hace dos sesiones, decíamos que es una comparación donde emplean el mayor, menor, menor igual, diferente, entre otros. Bien, entonces, ya que vimos este ejemplo de qué es lo que hacen estas funciones, aquí me está diciendo que cuando se cumplen las dos condiciones, P y Q, se realiza una acción, ¿sí? Es como cuando, no sé, de pronto la mamá le dice al hijo que vaya y le traiga algo, ¿sí? Entonces le dice, si me trae el encargo y no se demora, entonces le doy doble porción de almuerzo, le doy doble onces. Ya hay un y porque le puse dos condiciones. Si me trae el encargo y llega temprano, entonces hay un premio. Y en este caso es una de las dos posibilidades. Le diría, si me trae el encargo o llega temprano, hay un premio. Entonces, significa que se debe cumplir solamente una de las dos. Entonces, vamos a plantear una situación para ilustrar ese ejercicio. Voy a plantear que tenemos aquí unas personas que se postularon para un trabajo, postulaciones, llamemos esta hoja. Y esas personas que se postularon para un trabajo, entonces vamos a tenerle en cuenta ciertos datos a esas personas. Vamos a tenerle en cuenta a esas personas eh, la profesión y vamos a tenerle en cuenta la experiencia. Entonces vamos a suponer que tengo una profesión que es ingeniero de cualquier área y vamos a poner ingeniero acá, ingeniero acá, ingeniero acá. Y vamos a poner otra profesión que va a ser abogado. Y esta profesión de abogada, entonces la voy a poner aquí también, aquí también, aquí también. Y el truquito que les enseñé sesiones atrás, teniendo esta celda seleccionada, F2, control enter, perfecto, ya tengo unas posibles profesiones. Y la experiencia, voy a decir que la experiencia con la función que les enseñé en algún momento, que era aleatorio entre, voy a poner la experiencia que vaya de 0 años de experiencia hasta 10 años de experiencia. Presiono control enter. Luego presiono control C para copiar esos valores y los pego como valores. Listo. Entonces, supongamos que me dicen a mí, Nelson, necesitamos contratar a las personas que tengan de profesión ingeniero. Y, bueno, digamos ingeniero. Necesitamos que la profesión sea ingeniero y que la experiencia sea superior a, y aquí voy a poner 5 años. Entonces, debo decir si la persona es apta o no es apta para contratarlo.
¿sí? Entonces, podríamos hacerlo por pasos, ese ejercicio. ¿Y cómo podría hacerlo por pasos? Supongamos que el primer paso es, voy a evaluar la condición 1. Luego voy a evaluar la condición 2 y luego voy a dar el resultado. Entonces, para comparar la condición 1, entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer la comparación directamente en la celda. Le digo que si esta celda que está acá es igual a la profesión establecida acá, sí, y él me da un posible valor, ¿sí? Me dice verdadero. Si le doy doble clic, aparentemente no hay más casos. No se les olvide que cuando uno autollena, se modifican las referencias, entonces aquí simplemente le tenía que haber fijado el 2, así como lo vimos en el nivel básico. Entonces presiono doble clic. Perfecto, hay 3 personas que cumplen con la condición 1. Este es un valor lógico. Ya no tuve necesidad de colocar el valor lógico como está acá de falso verdadero, sino directamente yo puedo hacer una comparación en una celda y me aparece un valor lógico. Hagámoslo en el caso 2. Entonces, lo mismo. Puedo decir que si esta experiencia es mayor o igual a lo que aparece en esta celda, entonces lo fijamos. También me aparece otro valor lógico y presionamos aquí doble clic o hago el autollenado como lo dice y vemos que hay más personas que pueden cumplir con el perfil. Entonces necesito saber quiénes son aptos para esos cargos. Entonces, aparentemente son aptas más de una persona. Entonces, ¿quiénes son aptas? Quienes cumplan con estas dos condiciones. Entonces, podría aquí poner el i condicional, el i nuevamente. Entonces, si quiero que cumpla con las dos condiciones, entonces analizo la primera condición, punto y coma, analizo la segunda condición, cierro paréntesis, presiono enter. Esta función la escribí porque es fácil de hacerla, no es compleja. No es complejo usar el cuadro de diálogo, entonces aquí ya veo un resultado. Entonces, si mi jefe me encargó analizar cuántas personas son aptas para el trabajo, pues yo puedo decirle, bueno, son aptas las que dicen aquí verdadero, ¿sí? Pero posiblemente mi jefe me dice, no, es que yo no necesito que me haga 3 columnas para explicarme eso. Haga simplemente un análisis directo, un análisis directamente. Entonces aquí es cuando empezamos a jugar eh, análisis, voy a poner aquí entre paréntesis, apto o no. Entonces vamos a ver quiénes son aptos para contratar. Y el análisis, como lo tengo que hacer directamente, la única forma de dar una posible respuesta en palabras es emplear la función sí condicional. Entonces aquí vamos a empezar a mezclar esas funciones que acabamos de ver. Entonces le digo sí. ¿Sí qué? Entonces, nosotros vimos que en prueba lógica se pone una condición, pero resulta que acá tenemos dos condiciones. ¿Cómo hago para poder evaluar dos condiciones? Con la función que acabamos de aprender, que es el i. Entonces, en la prueba lógica, ¿qué hago? Vengo a este desplegable. Si no estuviera aquí las funciones, no se les olvide, vamos a más funciones. Escogemos la categoría que nos corresponde, que nos interesa, que en este caso es lógica. En este caso sería la función i. Y apenas aquí le doy doble clic o presiono aceptar, ya estoy en el i. No se les olvide que eso no se borra. Aquí en la barra de fórmulas me está construyendo todo. Primer valor lógico. Entonces, el primer valor lógico es la primer comparación. Ya no hago la comparación por aparte, sino lo hago dentro de los argumentos. Entonces, primer comparación, ¿cuál era? Que esta profesión fuese igual a esta profesión que está establecida. Presiono acá F4. Segunda condición. Entonces, debe ser ingeniero y, ¿ahora qué? La experiencia debe ser ¿qué? Mayor o igual a lo establecido en esta celda. Y también vamos a fijar el 3 para que al autollenar no se nos dañe. Ya tengo las dos condiciones establecidas. No se les olvide que puedo poner hasta 255. Entonces,
Ya sé que tengo las dos condiciones. Me debo regresar al sí. Entonces aquí en la barra de fórmulas le hago clic al sí. Ahora sí, si es verdadero, entonces a mi jefe le puedo decir aquí, no, esta persona es apta, apto o apta, digamos. Y acá, no apto. No se les olvide que los textos deben ir entre comillas. Entonces, ya tengo analizadas dos condiciones, perdón, y ya tengo los dos resultados. Aceptamos y vemos entonces. Cuando teníamos verdadero, me dice que es apto. Cuando tenemos un resultado falso, me dice que es no apto. Entonces aquí ya se está aplicando lo que vimos en las tablas de verdad. Bien, pudo haberse dado que mi jefe me dice no, es que necesitamos contratar a alguien que sea ingeniero o que tenga experiencia. Sí, de pronto hay empresas que les interesa contratar a las personas con experiencia en las áreas, a pesar de que no tengan la profesión aún. Entonces, si fuese el caso de que se necesita una de las dos situaciones, entonces vendría eh, un segundo análisis. Entonces voy a poner aquí a este análisis 1 y aquí vamos a poner un análisis 2. ¿Qué pasaría si mi jefe me dice no? Necesito que se cumpla una de las dos condiciones para que contratemos a esa persona. Entonces, lo mismo. Aquí lo hicimos por partes, aquí ya lo hicimos todo dentro de una sola función, aquí lo vamos a repetir. Entonces, viene un sí condicional y para que se cumpla una de las condiciones es con el o. Entonces, en la prueba lógica normalmente es una comparación para más de una, entonces decíamos, venimos al desplegable, en este caso escojamos ya lo que está disponible y ya me aparece para poner las 255 condiciones. Entonces, primer valor lógico. El primer valor lógico, que la profesión sea igual a la que se encuentra en esta celda. Fijamos la correspondiente celda. Que el valor lógico 2 sea que la experiencia sea mayor o igual a lo que se encuentra en esta celda. También fijamos la correspondiente celda. Y debo regresar al sí condicional. Entonces me paso acá arribita al sí. Ya tengo ahora sí las dos posibles respuestas. Entonces la primera respuesta sería, voy a ponerle simplemente apto. Y aquí no apto. Así nomás. Listo. Ya tengo las dos posibles respuestas. Presiono aceptar. Le doy doble clic y ya tengo los posibles análisis. Entonces, según eso, solamente habría una persona que no cumple con las condiciones. ¿Por qué? Porque no tiene ni la profesión ni la experiencia. Todos los demás podrían ser aptos para contratar. Este es un ejemplo de cómo podemos emplear el o, el y dentro de un sí. Vamos a agregarle un nivel de complejidad. Bueno, entonces vamos a suponer, voy a cambiar esto aquí de lugar y voy a ocultar estos primeros análisis que hicimos acá. Y vamos a poner una condición adicional que va a ser la siguiente. Vamos a suponer que a estas personas se les hizo una prueba de conocimientos. Entonces, voy a poner acá algo que diga nota prueba o nota, sí, nota de evaluación. Entonces, supongamos que a esas personas se les hizo una evaluación y esa evaluación se les califica de 1 a 10. Entonces, vamos a poner una posible nota. Aleatorio 3. Digamos que la persona que saca la nota mínima va a ser 4, la nota máxima va a ser 10. Voy a copiar estos valores y los pego nuevamente para que dejen de ser aleatorios. Y vamos a decir que
me dicen, bueno, necesito que sea que la profesión, que escribí mal, que la profesión sea ingeniero, que la experiencia, esto era experiencia, sea superior a 5 y vamos a poner una condición adicional, que la nota sea superior a 7, superior a 7. Entonces, para volver a practicar la construcción, y en este caso, voy a escribirla, vamos a escribirla, voy a ponerle aquí análisis 3. Si quisiera escribir todo, si me sé de memoria ya cómo funcionan los paréntesis, los puntos y comas, etcétera. Entonces vamos a poner esa tercera situación. Si fuera un y con las tres posibilidades, entonces, ¿qué sería? Si quiero escribir todo, entonces ya sabemos que se empieza con un sí. Abro paréntesis. Después se empieza con un y. Abro paréntesis. Después del y viene la primera condición. Entonces la primera condición es que la profesión sea igual a la que se encuentra en esta celda. Fijamos la fila, punto y coma para poner el siguiente valor lógico. Vemos que ahora Excel nos va sugiriendo, antiguamente no me mostraba esto, afortunadamente ahora lo hace, entonces me va guiando. La segunda condición, entonces, pongamos en el mismo orden que la tenía antes, que la experiencia sea superior a la que se encuentra en esta celda, F4, y la tercera condición, que sea que esta evaluación sea superior a lo que se encuentra en esta celda y también fijamos la fila correspondiente. Bien, después de eso, ¿qué se hace? Se cierra paréntesis y al cerrar paréntesis ya terminé el y. Entonces, vuelve aquí, me muestra el sí, debo continuar con el primer valor si es verdadero. Entonces, punto y coma. Si es verdadero, voy a poner un mensaje distinto. Como es un texto, no se les olvide que va entre comillas. Pongamos contratar, cierro comillas, punto y coma para el siguiente argumento. Entonces, no contratar, supongamos. Cierro comillas. Bien, entonces, funciones que no son tan largas, de pronto son más fáciles de escribir. Las que son mucho más complejas, lo ideal es a través de los cuadros de diálogo. Si tienen dudas y quieren ver esto a través del cuadro de diálogo, si ya le habían dado a Enter y quieren ver el cuadro de diálogo, no se les olvide F de X y aquí también se puede analizar. Si quiero analizar lo que hay en este i, no se les olvide, le hago clic en la barra de fórmulas al i y aquí puedo ver las tres condiciones que acabamos de plantear. Perfecto, aceptamos. Son tres condiciones, entonces vemos que la primera persona no cumplió con las tres condiciones. Si le doy doble clic, entonces según esto, nadie cumplió con las condiciones. Ninguno se pudo contratar. Entonces, ese es un ejemplo de lo que se puede hacer con un sí condicional. Con un sí, con un y, con un o, etc. Estas funciones son muy interesantes, son funciones poderosas a la hora de hacer análisis complejos en un libro. Bueno, antes de continuar, no sé si de una vez tendrán dudas. Estas funciones son un poquito más complejas. De una vez podemos ir abriendo la sesión de dudas. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta de lo que acabo de explicar, puede levantar la manito, nos puede contar por el chat. Y si no, les cuento otra función que es interesante. ¿Nadie? Bueno, aquí mirando el chat. eh, Ah, perdón, te voy a leer la pregunta. Escriben que si se puede utilizar o combinar las funciones OR y SI. Y Claudia te dice después que
pues otra función. Bien, Ah, bueno, ya. vale. Es que me Entonces, refiero a la de la verdad. resulta que sí se pueden emplear varias funciones. Se puede hacer un juego bastante complejo. Sí, podrían, no sé, si duplicar esta tabla de verdad, podríamos poner aquí una situación que fuera PQ, supongamos que sea este X, Y, ¿sí? Y alguien me dice, no, necesito que se cumpla, voy a copiar esto acá, la siguiente situación. Supongamos que, o bueno, voy a ponerlo con otras cosas. Supongamos que aquí dice abogado, perdón, ingeniero, ingen- ingeniero. Entonces, la misma situación que les planteé, que fuese aquí ingeniero y aquí supongamos que tiene experiencia, ¿sí? Alguien me dice, necesitamos contratar a personas para la empresa que tengan este perfil. El perfil va a ser que sea ingeniero con experiencia, ¿sí? O de pronto me plantean, no, que sea abogado, abogado, supongamos mayor mayor de 30 años, supongamos. Entonces necesitamos contratar a una persona que sea una de estas dos posibilidades, que sea un ingeniero con experiencia o que sea un abogado mayor de 30 años. Entonces, significa que si estoy planteando esa situación, ¿qué sería? Sería, eh, voy a agregar aquí sería, tenemos dos casos, caso uno y aquí tenemos un caso 2. Necesito contratar a alguien que cumpla o con el caso uno o que cumpla con el caso 2. En ese caso, entonces, ¿cuál sería el planteamiento acá? El planteamiento sería el siguiente. Debe cumplir las condiciones que sea P, a ver, pongamos siempre las letras para identificar. PQ, X, Y. Entonces, P es ingeniero. Tenemos esto acá centrado. Bien, entonces, si fuese ese el caso, entonces, ¿qué me interesa? Contratar a alguien que sea P y Q. Y a su vez, pongo acá un O y que sea X y Y. Es decir, realmente esto se puede hacer bastante complejo. Entonces, si le pongo a evaluar esos posibles valores, entonces, ¿qué debo hacer acá? Viene la función O. Si quisiera poner el mensaje contratado, entonces necesito utilizar el sí. Entonces sería el sí. Entonces la prueba lógica, en este caso vemos que primero es un O, entonces elijo la función O. La función O en el primer caso tiene un I, entonces aquí anidamos un I. Y en ese I, entonces, es el primer caso. Primer valor lógico, aquí no comparo porque aquí ya tengo valores lógicos. Segundo valor lógico, ahora me regreso al O, me paso al valor lógico al segundo valor lógico del O, ahora agrego un I, y en ese I, entonces viene el primer valor lógico y el segundo valor lógico. Entonces, si ustedes miran acá, ya construí lo que tenemos acá. Entonces, si es verdadero, digamos, pongo aquí contratar, contratar, y aquí no contratar. Entonces, vemos que solamente habría un caso que me cumple con una de las dos posibles condiciones.
Is y os se pueden anidar de muchas formas. Este es un ejemplo un poquito más complejo y se pueden construir funciones más complejas. Como ustedes vieron, si yo quisiera dentro de esta parte, fíjense en lo siguiente, dentro de esta parte del i, voy a pasarme acá al i, aquí podría poner 255 condiciones. Si me paso a este i, podría poner otras 255 condiciones. Si me paso a este O, podría poner 255. Si aquí pusiera 255 y 255, ya tendría 100 funciones. Y si ustedes se acuerdan, yo les dije que se podrían dar máximo 64, pueden haber máximo 64 niveles de anidación. Entonces, realmente no hay un contrasentido porque aquí, ¿cuántos niveles de anidación tengo acá? Uno, el sí. Dos, el o. Y 3 el i. En este tercer nivel puedo poner 255 argumentos. ¿Y cuántos niveles de anidación tengo? Todavía tengo 3 niveles de anidación. Entonces, no se les olvide que se incrementan los niveles de anidación a medida que voy poniendo un elemento dentro de otro. Así como les mostraba eh, en esta diapositiva de las muñequitas. Supongamos, este es un nivel, este es otro nivel, otro nivel, otro nivel y otro nivel. Las matrioscas, si las buscan, si las han visto en las películas, entonces una dentro de otra. En este nivel pueden haber varias funciones, en este nivel varias funciones, en este varias funciones y así sucesivamente. Bien, no sé si quedó clara la pregunta respecto a poner varios is y varios os. Se puede jugar de muchas formas. Realmente, cuando manejamos la lógica, cuando yo pongo estos ejercicios más complejos, no puedo decir que la respuesta correcta es una, porque cada persona lo puede analizar de una forma diferente. Entonces, me toca sentarme, si pongo un ejercicio, me toca mirar solución por solución a ver si es lógica la construcción o no. Ya no puede decir que se resuelve como yo diga, porque no necesariamente es así. Cuando es lógica, ya las posibles respuestas pueden ser muchas. Bien, ¿qué otra pregunta surge de lo que hemos visto? ¿Nadie? Bueno, mm, mencionemos otro poquito de las anidaciones. Voy a expresar las anidaciones como si fuesen, así como la matriosca, un elemento contenido entre otro, ¿sí? Hagan de cuenta que esta es una función, este es el sí condicional, ¿sí? Les había dicho que el sí condicional podía contener otra función, puede tener 3 argumentos. Entonces, supongamos que este sí al interior tiene aquí un argumento, vamos a cambiarle el color, pongámoslo blanco. Aquí tiene otro argumento y otro argumento. Esta es una función con 3 argumentos. Ahora, si dentro de esta función llego a poner otro sí, entonces, como este cuadrito representa el sí, entonces voy a agrupar esto. Entonces, es como si hiciera esto. Dentro, dentro de uno de ellos pongo otro sí. Ahí ya tengo una función anidada. Una función dentro de otra. Entonces, aquí ya tengo un segundo nivel. ¿Sí? Este era el caso que habíamos puesto acá. Si la edad... Uy, me quedó otro color. Pongamos acá negro. Entonces, si la edad era menor o igual a 13, decíamos que era un niño. Y si era falso, entonces venía otro sí. Y en ese otro sí, ¿qué poníamos? Entonces, dentro de este sí, venía si la edad, otra vez, me quedo. Si la edad era ¿qué? Menor
o igual a 18. Entonces decíamos que era adolescente. Y así sucesivamente empezamos. Y si era falso, entonces venía otro sí. Y ese otro sí que es otro elemento similar a este, pero entonces aquí ya la letra sería mucho más chiquita, por lo menos 2. Sería otro sí dentro de ese sí. Eso fue lo que hicimos en el primer ejercicio. Un sí dentro de otro sí. Entonces, eso es como la muñeca matrioska. La muñeca grande contiene a la muñeca pequeña, esta muñeca pequeña contiene otra más pequeña y así sucesivamente. Aquí tengo ¿cuántos niveles? 1, 2 y 3 niveles de alineamiento. Pero si yo colocar aquí una función en esa parte, sigue habiendo 3 niveles de anidamiento, porque dentro del primer nivel tengo por separado 2 anidamientos. ¿Listo? Estas funciones anidadas se pueden volver bien complejas, bastante complejas y bastante interesantes. En mi trabajo yo tenía que utilizar muchísimas anidaciones en ciertos ejercicios, entonces uno tiene que estar pendiente de construirlas y realmente cuando uno las construye, eh, al escribirlas, cuando son corticas no es complicado, pero cuando son tan largas, como en este caso de este ejercicio de repaso, lo ideal es verlas por partecitas y así uno no se pierde, ¿sí? Pues hay quienes les queda la facilidad de saber cuántos paréntesis abrieron, cuántos puntos y comas, etcétera. Pues si tienen ese nivel de concentración, pues qué chévere. Si no, es mejor hacerlo así, ir anidando poco a poco, que así es como más fácilmente uno analiza los problemas. Decía por ahí alguna frase, divide y vencerás, algo así es. Voy dividiendo el problema poco a poco y así es más fácil analizarlo. Bien, ¿qué otra preguntita surge? ¿Ninguna otra duda? ¿Todo claro? Nelson, vamos a darle la palabra a Darío, que está levantando la mano. Vale. Darío, ya puedes abrir tu micrófono, por favor. Sí, buenas noches, Darío Soto, SEAT Medellín, Regencia Buenas de noches. Farmacia. No, excelente, pues este tipo de capacitaciones me encantan. Yo quisiera saber, a ver, está bien que Excel da una posibilidad de muchísimas anidaciones, ya usted lo ha dicho, pero llega el momento en que ese trabajo, como lo planteé yo en el chat ahora, ese trabajo se vuelve muy dispendioso, así sea una sola función. Entonces no hay como un criterio para uno decir, no, ya no puedo seguir, ya no debo seguir trabajando con funciones anidadas, ya debo emplear, no sé, si un algoritmo, una macro, una base de datos, no sé, no hay un momento en que, es que llega el momento en que, así Excel lo permita, el trabajo es casi que inmanejable, pienso yo. Muchas gracias. Bueno, sí, señor. Pues resulta que para este caso que les planteaba inicialmente, de poner los meses, ¿sí? Son 11 funciones que sí, exactamente, son muy tediosas. Hay otra forma más fácil de hacerlo, ¿sí? Para no hacer tantas anidaciones. Pero hay casos donde no puedo evitar tener que anidar, ¿sí? Me toca seguir anidando. Hay problemas que de pronto es más fácil plantearlos diseñando nuestras propias funciones en Visual Basic para aplicaciones. Digamos que en mi caso yo lo hago muchas veces, pero digamos que cuando necesito compartir el trabajo con más personas de la oficina, pues no todas las personas manejan programación, no todos manejan la parte de algoritmos. Entonces, ¿qué hago? Construyo funciones. Las que se pueden abreviar, esta la vamos a abreviar más adelante porque no se necesitan tantos sí anidados para sacar los meses, hay formas más fáciles, sino esta era simplemente para que practicaran. Pero hay casos, como le comento, donde necesariamente, quieras o no, toca hacer ese tema tan complejo, ¿sí? Y sobre todo, pues cuando personas no manejan programación. En muchos casos,
Yo lo hago por programación, muchos temas, pero igual en programación uno tiene que anidar en todo caso, ¿sí? Si yo hiciera en programación esto que hicimos acá, se plantea de forma similar, ¿sí? Cuando, no sé, en programación uno pone, por ejemplo, if edad menor, perdón, acá era mes, ¿no? If mes igual a 1, entonces, cerrar paréntesis, si fuese el caso, ¿no? Tocaría poner entonces un valor, no sé, x igual a cierto valor, acá, y luego else, ¿sí? Etcétera. Es decir, digamos que, ¿qué es lo que me permite decidir en qué momento lo hago de una forma más fácil? La experiencia y el conocimiento que se tenga. Entonces, pasa como en la situación, alguna vez a alguna persona le expliqué fórmulas en Excel hace algunos años y la persona que hacía era un contador de vieja guardia, el señor sacaba su calculadora y hacía todos los cálculos en su calculadora porque quería comprobar que todo estuviera bien. Pero entonces el señor se limitaba a la calculadora. Entonces, ya cuando logró superar que sí, puede confiar en Excel, entonces logró dejar atrás la calculadora. Algo parecido sucede acá. A medida que ustedes vayan conociendo nuevas herramientas, se van a dar cuenta que se puede hacer de una forma más fácil. De pronto, en algunos casos, alguien me decía en alguna clase, no, lo que usted está haciendo está mal. Esto que está haciendo aquí mes a mes está mal. Digamos que no está mal porque estoy enseñando para que conozcan y practiquen. Cuando ya explique la otra herramienta, van a decir, bueno, era solamente para afianzar conocimientos y con la nueva herramienta lo puedo hacer más fácil. Entonces, realmente son herramientas que a medida que ustedes las trabajen, pues se van a dar cuenta cuál es más fácil, qué es más práctico para ustedes. En algunas ocasiones me gustaba comparar, digamos, esto con un elemento que se llama martillo, que creo que en todo el país lo identificamos, que es para una herramienta que se puede usar en carpintería y hay otra herramienta que se llama una maceta, ¿sí? Que se puede emplear también en construcción. Las dos se pueden emplear en construcción. No la maceta, las dos se ven en forma similar, ambas parecen como un martillo pequeño, un martillo grande, no la maceta de las maticas. Entonces, ¿en qué momento utilizo el martillo y en qué momento utilizo la maceta? Si quiero romper una pared, pues utilizaré la maceta. Si quiero enterrar una puntilla, lo hago con el martillo. Al comienzo, de pronto es difícil para uno, pero a medida que uno va practicando la experiencia, le va dando a uno las herramientas, le va ayudando a uno a entender las herramientas y de qué es más fácil. Pero este tema de anidar es fundamental entenderlo porque no nos podemos librar de él, así quisiéramos, ¿sí? Ese tema de anidar nos ahorra mucho tiempo, hay que trabajarlo, hay que practicarlo. Más adelante podremos hacer una sesión de un taller de ver otros ejemplos de aplicaciones. Este es más que todo como explicación de la herramienta. Pero, y más adelante podríamos ver algo de programación para ver cómo nos evitamos ciertos pasos también. Bien, ¿qué otra preguntita surge? Espero que haya quedado clara la explicación. Nelson, por el momento en el chat no tenemos ninguna inquietud ni tampoco manitos arriba. Vale, entonces, si no hay dudas, entonces nos vemos dentro de 8 días. Espero puedan repasar el video. El tema lo puedo hacer mucho más complejo si quisieran, creo que no le voy a agregar más complejidad, me interesaría que practicaran. Puedo explicar otras áreas, pero cuando ya nos enfrentamos en el trabajo, se van a dar cuenta o sea, Excel es una herramienta tan poderosa que no se imaginan todo lo que uno puede hacer. Vamos a seguir viendo temas no tan complejos, pero si ustedes quisieran en algún momento lo puedo hacer mucho más complejo para que vean todo el poderío que tiene Excel. Entonces, por ahora, dejemos hasta ahí la sesión de hoy. Nos vemos en 8 días con más temitas que son interesantes. Y quienes no asistieron por primera vez hoy, espero hayan llenado la asistencia. Ya les envían los links de las grabaciones
para que repasen lo que vimos en las sesiones anteriores y se vayan poniendo al día. Entonces, nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias, Nelson y Andrea, por tu apoyo. Una feliz noche. A ti, Ángela y Andrea, muchas gracias a las dos. Feliz noche para todos.